Muy buenas tardes, de nueva cuenta. A nombre del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas, su servidor Fidel García, presidente de la mesa directiva 2325, me da mucho gusto darles la bienvenida a esta sesión del seminario que hemos denominado Diálogos Municipalistas, seminario interdisciplinario sobre gobiernos locales, en esta ocasión con el tema Economía Circular en las ciudades. Para ello, nos honra con su presencia y con su disertación la maestra Sandra Denise Herrera Flores, de quien me permito dar una muy breve síntesis curricular. Impulsora de la Agenda 2030 y de los Objetivos del Desarrollo Sostenible en México, su experiencia de trabajo de más de 30 años le ha permitido ser experta en gestión del uso eficiente de recursos materiales y economía circular, en gestión ambiental urbano-industrial, planeación urbana con visión de territorio y protección a los ecosistemas e impulso a las ciudades sustentables. Ha contribuido a la generación de alianzas para la gobernanza de cuencas, cuerpos de agua y protección a áreas de valor ambiental. Actualmente es coordinadora de gabinetes en la oficina de la Presidencia Municipal de Naucalpan, Estado de México. Del 2019 al 2022 fue subsecretaria de Gestión Ambiental, Cambio Climático y Sustentabilidad Energética en el Estado de Guanajuato. Del 2014 al 2019 trabajó en la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable en México, la GIZ, y del 2006 al 2012 fue subsecretaria de Fomento y Normatividad Ambiental en la Semarnat. En la misma dependencia se desempeñó como coordinadora nacional de la Cruzada por un México Limpio, desde donde creó, junto con la GIZ, la Red de Promotores Ambientales para la Gestión de los Residuos, la Giresol. También se desempeñó como gerente nacional de atención social y enlace legislativo en la CONAGUA. Al inicio de su carrera, como directora de calidad del aire en el entonces Distrito Federal, puso en marcha a los verificentros. También ha trabajado en despachos privados y como docente. Es ingeniera industrial y maestra en proyectos para el desarrollo urbano por la Ibero Ciudad de México. Es coordinadora del Consejo Sinergia por el Medio Ambiente y miembro del Consejo Técnico de la Maestría en Proyectos para el Desarrollo Urbano. Personalmente he tenido la fortuna de colaborar con ella. Conozco de su capacidad profesional y de su compromiso personal con el medio ambiente, así es que creo que no podemos tener una mejor disertante para este tema que la maestra Sandra Herrera. Sandra, muchas gracias por haber aceptado la invitación y el micrófono es todo tuyo. Gracias, muchísimas gracias, Fidel. Para mí es un gusto poder estar aquí en este seminario del Colegio Nacional de Abogados Municipalistas y pues sobre todo saludar a tantos amigos. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, Alberto, Rubén, Carlos. Muchísimas gracias, el doctor Bitker y a todos los que también nos acompañan y sobre todo agradecerte, Fidel, por la gentileza de tu invitación. Ay, una disculpa que tengo aquí a mi perro un poco alterado, pero bueno, espero que no nos interrumpa mucho. Bueno, antes de que me haga favor, Fidel, de compartir la presentación, pues quisiera yo decirles que este tema de la economía circular se ha estado relacionando muchísimo con el tema de reciclaje. En realidad es mucho más que eso y también es un reto que podamos darnos cuenta de la importancia de poder impulsar este nuevo paradigma de economía circular desde las ciudades. Um, Ahorita, como ustedes saben, se está desarrollando en Dubái la conferencia de cambio climático y bueno, sorprendentemente parece que hay alguna moción de los países árabes que pues son los anfitriones ahorita. En Dubái se está llevando a cabo la conferencia y quieren un cambio sobre que no haya una obligación de transición energética, sino que haya solamente pues que sea como por buenas intenciones y no obligatorio. Y bueno, pues ahorita vamos a ver la gravedad de continuar como vamos ahorita, hacia dónde llevaría
al planeta y que tenemos que estar como muy conscientes de por qué tenemos que impulsar nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, en primer lugar, y también de modelos económicos que pues no tienen que ver, digamos, con tratar de estatizar o tratar de mermar a la propiedad privada y a la iniciativa privada, sino nada más hacer un uso más racional de los recursos. Entonces, es parte de lo que les quiero presentar. No sé, Fidel, si ya podamos tener la presentación. Ay, me disculpo que tengo una super gripa. Gracias. Pues, economía circular en las ciudades. Vamos a ver qué tenemos por aquí. La que sigue, por favor. Tenemos dos grandes retos ambientales actualmente y creo que solamente se habla de uno. En la caricatura de la derecha podemos ver que acabamos de salir de una lucha a nivel global contra el virus del COVID y pues el contendiente que sigue atrás de esta pelea pues es el cambio climático, ¿no? Que todavía representará un problema mucho mayor para todo el planeta. Y en la izquierda tenemos pues prácticamente 2,5 planetas mostrados. Esto quiere decir, con esto quiero mostrar de manera muy sencilla que si nosotros pretendiéramos que toda la gente en el mundo fuera clase media como la de Estados Unidos, necesitaríamos la producción de recursos naturales de 2,5 planetas, lo cual es imposible. Entonces, tenemos que tener muy presente que los recursos son finitos y que estamos no solamente en una crisis climática, sino en una crisis de recursos. Adelante, por favor. La crisis climática, digamos que ha sido más notoria porque nos ha traído eventos climáticos extremos. Hemos tenido temporadas de incendios forestales tremendos, pues lamentablemente a su vez siguen aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Tenemos sequías muy prolongadas, pero luego tenemos la caída de lluvia, pues muy profusa en periodos de tiempo muy pequeños y eso también ha provocado inundaciones. Las hemos visto mucho en Europa. Los huracanes, acabamos de pasar este huracán terrible en Acapulco, el Otis, y pues también el hecho de que a pesar de los fríos que hemos tenido estos días, en realidad sí se tiene detectado que la temperatura promedio global va en aumento. Y pues digamos que si una persona sana tiene 36,5 de temperatura y de repente pues tiene 37,5, pues ya empieza a sentirse mal, pero si es 1,5, 38, eso ya significa que la persona está realmente enferma y va a tener consecuencias. Lo mismo ocurre con el planeta. La elevación de la temperatura nos puede provocar no solamente estos eventos extremos, incluso el frío es un resultado de este calentamiento global porque el derretimiento de los hielos glaciares y de los polos lo que hace es que haya masas de aire frío provenientes de ese derretimiento de los hielos y entonces estas masas de aire frío que antes eran hielo
pues ahora que son aire, se desplacen hacia, si es en el Polo Norte, pues se desplacen hacia el sur y puedan traer pues nevadas muy fuertes como las que ha habido la semana pasada en Europa o los frentes fríos que estamos viviendo ahorita en nuestro país. Entonces, incluso se tenía y se tiene como muy estudiado esta parte de los fríos también son consecuencia de este calentamiento por la aportación de masas de aire frío por los deshielos. Entonces, esto es una realidad que es importante que la tengamos presentes. Adelante, por favor. Pero el otro tema también es bastante grave, el uso irracional de los recursos. La gráfica que se puede ver a la derecha nos presenta cómo se gastan prácticamente los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año. Como vemos en la primera columna, que fue de 1971, prácticamente le dábamos a la Tierra el tiempo de un año para que pudiera recuperar todos los recursos naturales que hicimos uso de ella. Pero ya para el año 2022, en julio, nos estamos acabando los recursos que la Tierra es capaz de regenerar en un año. Es decir, que de septiembre a diciembre sobreexplotamos el planeta Tierra. Entonces, eso es como muy importante que lo tengamos presente. No le estamos dando tiempo al planeta para que de forma natural pueda regenerar muchísimos de los recursos, sobre todo, pues es muy visible la parte maderera y además súmenle los incendios forestales, pero también tiene que ver con el uso del suelo. Los suelos erosionados también son una pérdida. ¿Cuánto tiempo va a tardar la Tierra en regenerar esos suelos erosionados para que puedan volver a servir para agricultura? Entonces, realmente es un tema al que se le pone menos atención. Sin embargo, en términos económicos, es muy, muy importante. Eh, en Alemania es donde más le pusieron atención a este tema de uso eficiente de los recursos y qué significaba con respecto a sus aspiraciones económicas. Es decir, ellos se preguntaron a principios de este siglo, como en el año 2003, 2004, que fue la primera vez que yo tuve contacto con estos temas y justo fue con los alemanes en un grupo de trabajo en el marco de la OCDE, decían, bueno, ¿cuál es el futuro que le vemos a Alemania en sectores económicos? Entonces dijeron, bueno, pues los sectores económicos que nos dan más empleo o que serán más demandados, pues son el de la construcción, son el de la fabricación de autos, son el de la explotación minera. Y entonces dijeron, bueno, ¿y para cuántos años nos da nuestros propios recursos en estos sectores económicos? Y pues hicieron ese segundo análisis. El tercero fue decir, si nosotros no tenemos los recursos para sostener, por ejemplo, a la industria automotriz, ¿de dónde vamos a obtener esos recursos que nos faltan? Y bueno, pues desde allí se empezó a detectar, no con los autos, pero sí con los teléfonos celulares y con las computadoras portátiles que requieren de un material raro que se llama coltan. Este coltan solamente está disponible en el Congo, en la selva del Congo. Entonces, lo que se detectó es que pues tendría que buscar probablemente la sustitución de esta materia rara porque la explotación del coltan en el Congo es completamente fuera de ley.
son el crimen organizado quienes lo tienen, están devastando la selva del Congo, que es el equivalente al Amazonas para América, y además hay explotación laboral de niños y pues de mujeres. Entonces, realmente casi en condiciones de esclavitud. Entonces, realmente, entre más profundizaban en el tema, más se daban cuenta de la importancia de poner atención a, la disponibilidad de los recursos para sostener sus sectores económicos. Entonces, Alemania fue quien lleva este tema al G20 y al G7 y pide que sea un tema de urgente atención durante su presidencia en estos grupos, y después continuó Japón en estos grupos. Se empujó muchísimo a que hubiera esta atención. Pero si todavía no nos queda muy claro, aquí les tengo otra información sobre qué estamos haciendo con los recursos en el planeta. Tenemos grandes paradojas. Por un lado, hay números que nos dicen que se desperdicia cerca del 35% de los alimentos que producimos. 35% de los alimentos que producimos se desperdician. Pero al mismo tiempo tenemos gente que muere de hambre. Y el otro tema, que pues a lo mejor no se lo imaginaban, pero la segunda industria más contaminante en el mundo es la industria textil, porque no solamente tiene grandes impactos sobre descargas de agua, sino también este desperdicio, pues que no tiene ningún adjetivo terrible de telas, de textiles o de ropa completamente confeccionada. En Chile, en el desierto de Atacama, hay un lugar en donde ya estos tiraderos de ropa se pueden detectar desde fotos satelitales de la enorme cantidad de ropa. Lo que sucedió allí es que trataron también de darle salida de manera económica a ropa que pudiera ser de segunda mano. Tienen sí una industria que les clasifica la ropa como todavía en muy buen estado, un estado segundo y un estado tercero, que ese sí ya no tiene ningún uso. Pero ha sido tanta la cantidad de ropa que ha llegado a ese sitio que pues en realidad acaba muchísimo en estos tiraderos. Incluso hay ropa que todavía llevan las etiquetas del precio de las tiendas donde pues se iban a vender y no se vendieron. Entonces es impresionante que estemos permitiendo que esto suceda en nuestro planeta. La que sigue, por favor. Esto nos lleva a un cambio de paradigma. Entonces, tenemos que hablar de economía circular y uso eficiente de recursos para la acción climática. La que sigue, por favor. La economía circular, como les decía, mucho se ha estado relacionando con el reciclaje, casi se utiliza como un sinónimo, pero en realidad no. La economía circular lo que nos dice es que debemos lograr que los materiales permanezcan en uso el mayor tiempo posible. Entonces, vamos a ver en estos dos círculos la parte que nos correspondería a nosotros como usuarios o como clientes. Vamos a suponer que tenemos una televisión y a lo mejor esta televisión pues no necesariamente la necesito yo comprar, sino la puedo rentar, y con la renta gano pues que cuando venga un nuevo modelo me lo cambien. Puede ser que si tiene una descompostura me lo arreglen. Puede ser que si quiero cambiarla de tamaño
también me la cambien. Entonces, uno de los conceptos importantes es no pensarnos tanto como propietarios de las cosas, sino como usuarios. Y a lo mejor decimos, esto no es posible, es muy difícil. No, ya lo vivimos. El taxi o los vehículos de plataformas como el Uber es ese esquema. No, lo que nosotros necesitamos es movernos de un lugar a otro y no necesariamente necesitamos ser propietarios de un vehículo para movernos de un lugar a otro. Entonces existe esta disponibilidad de flotas vehiculares que le dan servicio a muchísimos más usuarios que si pretendiéramos un esquema que hay todavía gente que quiere impulsar, que prácticamente sea que cada persona tenga un auto privado. Eso es un desperdicio terrible de recursos, como lo vamos a ver más adelante. Lo segundo es que venimos de los años 80 con una cultura de lo desechable. Entonces, mucho de lo que se pudiera descomponer nos sale mucho más barato desecharlo y comprar algo nuevo que mandarlo a reparar. Entonces, es algo que tenemos que revertir también. Y para ello, pues necesitamos tener pues, servicios de calidad de reparación. Entonces, pues ahí hay una oportunidad de creación de nuevos empleos donde pues se van a requerir que se certifiquen a reparadores de computadoras, de lavadoras, en muchísima más cantidad y con muchísimo más profesionalismo que el que vivimos actualmente. Lo tercero es también una reutilización. Por ejemplo, los muebles de bebé, que pues a veces nos ocupan más que 6 meses o un año, y entonces hay mercados de segunda mano de estos productos que permiten que esas sillas altas, esos huevitos o sillas para llevar a los bebés en el coche tengan pues una vida mucho más larga que solamente la de atención a un bebé. Ahí también, pues lo que va a ser importante es que garanticemos que estos sitios en donde se da la reutilización, pues ofrezcan productos que no pierdan la calidad de origen. Eso también va a ser muy importante. Y por último, aunque es lo que más se habla cuando se habla de economía circular, es el reciclaje. Es decir, cuando ya cumplió su función el producto que nosotros compramos y ya no hay posibilidad de reutilizarlo, y entonces pues lo sacamos ya de nuestra casa, pero tendríamos que asegurarnos que llega a un lugar donde pueda haber un desmantelamiento adecuado. Pensemos otra vez en una computadora. A lo mejor ya no tiene reparación, pero la carcasa puede volver a utilizarse en una nueva computadora. Entonces, no es lo mismo que la botemos en cualquier lado a que haya un centro de acopio de computadoras que con todo cuidado retiren teclados, pantallas y lo que pueda ser considerado para una remanufactura, pues pueda utilizarse. Entonces, allí es, digamos, uno de los puntos en donde, por supuesto, la autoridad de la ciudad tiene mucho que ver, ¿no? En cómo normar estos centros de acopio. La gente todavía puede estar confundiendo centros de acopio como basureros de transferencia y entonces pues no estaría muy de acuerdo. Entonces habrá que darles también imagen, marca, de tal forma que se vea que son negocios limpios y que lo que tienen como fin es poder cuidar de estos productos que ya no nos sirven a nosotros, pero que puedan regresar a las fábricas para ya sea remanufactura o reciclaje. Aquí nada más acoto otro sinónimo que no ha sido muy favorable en México, y es que separar los residuos en nuestras casas no es reciclar. Nosotros en nuestras casas podemos separar los residuos
pero quien recicla es aquel productor que recibe estos residuos y los ingresa nuevamente a un proceso productivo. Entonces, digamos que es importante que tengamos claros estos conceptos para que podamos elaborar políticas públicas adecuadas con respecto a la economía circular. La que sigue, por favor. Y entonces, les decía que es importante que los países, los estados, las ciudades, pues pudiéramos tener el tiempo de hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué sectores económicos se estiman serán los principales en los años siguientes? ¿En qué porcentaje se espera que crezcan? ¿Cuál será su consumo de energía, agua y materia prima? ¿Contamos con suficiente de estos insumos para la fabricación o para el otorgamiento del servicio o no? Y si la respuesta es no, ¿qué es lo que vamos a hacer? La verdad es que aún Guanajuato, que tiene muy buena planeación, espero que en este Plan Estatal de Desarrollo al 2050 hayan podido darse la oportunidad de analizar con mayor detalle este tema del uso eficiente de recursos, porque habrá dos cuestiones muy importantes para la exportación en Guanajuato. Uno es la reducción de la huella de carbono en los productos, y eso tiene que ver necesariamente con energías limpias. Entonces, si queremos seguir exportando a Europa o a Estados Unidos, o reducimos esa huella de carbono o vamos a tener que pagar impuestos por las emisiones, y pues a lo mejor tendremos países que están invirtiéndole más a las energías limpias y serán sus productos mucho más baratos que los elaborados en México. Y el otro es el agua, la huella hídrica. Sí es preocupante, sobre todo en la agricultura, que es la mayor consumidora de agua, es el 70 al 85% de consumo de agua dulce del país, se va a la agricultura. Y pues ante la escasez de agua que pues tenemos en puerta en México, tendríamos que pensar un poco en esta parte de si la exportación de productos del campo, que son altos consumidores de agua, nos conviene o no, porque estamos exportando agua que no tenemos. Y además estamos mermando la capacidad de la tierra de poder captar agua de lluvia, que ya sabemos que es escasa o que ya sabemos que va a venir en un momento con muchísima fuerza, pero estamos dejando crecer las ciudades de forma desordenada hacia esos lugares de captación de agua que son necesarios para el consumo humano, pero también para la agricultura y para la industria. Y entonces aquí ya es una llamada de atención muy grande para las ciudades. ¿Cuál es el recurso natural más importante de un municipio? No diría de una ciudad, es su territorio. Tenemos que aprender a leer el territorio, a respetar el territorio, porque está íntimamente ligado con la eficiencia del uso de los recursos. La que sigue, por favor. Entonces, el municipio tenemos que entenderlo como más que ciudad. Es territorio y población. Ay, ya no saldrá. Gracias. Y atender el territorio es indispensable para atender a la población. Y la verdad es que, pues preocupantemente en muchas ciudades se ve que no hay ni siquiera un cuestionamiento sobre si debe crecer la ciudad hacia el norte, sur, este o oeste, sino no meten las manos y no están viendo qué parte de su territorio, que es crucial para la captación de agua de lluvia, se está perdiendo. Entonces, esto es algo que ya no podemos seguir haciendo en México. Y también
no solamente en la parte de uso eficiente de recursos, sino en general en todas las atribuciones ambientales que tiene el municipio. Lo que me gusta platicar cuando me ha tocado dar conferencias a los alcaldes es que piensen que el artículo 115 constitucional puede ser como las facultades de un secretario de medio ambiente. Y entonces, ¿cómo tenemos que atender el medio ambiente desde el municipio? Y ciertamente podemos hablar aquí de la falta de recursos o de la mala coordinación que hay entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Sí, puede haber muchísimas cosas, pero en realidad creo que en México no hay ningún municipio que haya asumido que los problemas ambientales deben resolverse desde lo local, así como la agenda desde lo local que nos mostraba Carlos Gadsden. Realmente, si no logramos atender la problemática ambiental desde el municipio, pues no va a cambiar la situación ambiental del país. Dejo al lado la parte de energía, pero incluso en la parte de ríos, nosotros ahorita en Naucalpan tenemos una observación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la contaminación de la presa Madín y también un ciudadano que solicitó un amparo y le fue concedido para que haya coordinación entre las autoridades y se logre la descontaminación del río San Joaquín, que es un río que cruza pues por en medio de la Ciudad de México y de sus municipios conurbados. Entonces, pues es un gran reto y lo vamos a tener increciendo. La gente va a estar demandando más atención al tema del agua y el tema del agua tiene que ver con territorio. Entonces, o cuidamos el territorio o se nos va a acabar el agua. La que sigue, por favor. Y ¿por qué es importante hablar de las ciudades ya después de haber visto las generalidades de cambio climático? Porque pues es impresionante la desproporción de las ciudades. Si bien son sitios donde se ha desarrollado la cultura, donde tenemos educación, donde vivimos los derechos, todos esos atributos positivos, si lo vemos fríamente con estos números, pues nos quedamos helados. Ocupan el 3% de la superficie del planeta. Les puse esta fotografía de noche para que vean, pues que sí, ese 3% es muy factible, ¿no? Vemos como, pues, la selva amazónica, la selva del Congo en el África, se alcanza a ver también el desierto del Sahara, pues son zonas en donde no hay ciudades. Entonces, las ciudades, a pesar de esa majestuosidad, de esa llamada de atención tan fuerte que nos hacen las ciudades por el turismo, por la cultura, son solamente el 3% de la superficie del planeta, pero albergan a más del 50% de la población. Generan el 80% del Producto Interno Bruto Mundial. Consumen el 75% de los recursos naturales y el 66% de la energía producida. Utilizan el 54% de los materiales de todo el mundo y emiten entre el 50 y el 80% de los gases de efecto invernadero. ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que si seguimos en las conferencias de Naciones Unidas hablando a nivel nación, no vamos a llegar a ningún lado. Se necesita acciones contundentes de las ciudades. Poco a poco las ciudades han ido ganando lugares en estas conferencias internacionales, pero tienen que ser muchísimo más contundentes. Y el poder impulsar la economía circular en las ciudades podría ayudar muchísimo. La que sigue, por favor.
La acción climática necesita un cambio de ciudad, pero no un cambio de ciudad como, no sé si ustedes recordarán ese capítulo de Los Simpson que les puse aquí una imagen en donde pues cambiaron literalmente la ciudad porque Homero Simpson fue el que se postuló para ser el de servicios públicos de, de, de su ciudad y entonces la volvió completamente un tiradero a cielo abierto. Entonces ya no había posibilidad de habitabilidad y entonces mueven la ciudad. Eso es imposible y eso pues sería una tristeza que lo hiciéramos. Entonces, más bien, lo que necesitamos es ver cómo cambiamos para hacer ciudades más eficientes en el uso de los recursos naturales, energéticos y territoriales. La que sí. Por ejemplo, algo de lo que se habla poco es la comercialización de alimentos de cercanías. Esto nos ayudaría, por un lado, a valorar muchísimo más el territorio, porque a mí me da miedo cuando detecto que hay algunos alcaldes que piensan que pueden extender la mancha urbana al 100% del territorio municipal, ¿no? Y entonces, como Catepec. Entonces, creo que es importante que, que, este, que pensemos que tiene el municipio varias vocaciones y una puede ser la de generación de alimentos para consumo propio de la ciudad. El otro es, por supuesto, invertir en transporte público masivo. Eléctrico sería lo ideal, pero tenemos el tema aquí en México de las energías limpias, que nos pensemos como usuarios y no propietarios. Ya hablamos de transporte público por plataformas o taxis, pero también ya existe la renta de vestidos o muebles. Bueno, la renta de los smoking, seguramente para ustedes ha sido como muy común para las mujeres. Está volviendo esta alternativa de la renta de vestidos, sobre todo entre las jóvenes. Eso es de llamar la atención y además por plataformas. Entonces, pues se vuelve como otra forma de comercio que nosotros ya no estaríamos dispuestos o no estamos acostumbrados, pero las nuevas generaciones sí. Y lo mismo los muebles que comentamos. Necesitamos eficiencia energética en nuestras ciudades, entonces, pues desde el cambio de luminarias, eh, eficiencia energética en los edificios públicos, paneles solares. Necesitamos también reglamentar mejor los residuos de la construcción para que sea posible reciclarlos para pavimentaciones, para banquetas, todo aquello que no necesite estructura y que pudiera ocasionar un accidente, pero hay muchísimos usos y sin embargo, pues tenemos ahí un problema en vez de una oportunidad. Los residuos sólidos urbanos, pues también es otra gran oportunidad, pero tenemos que cambiar enfocándonos en la separación en fuente o incluso en lo que hablábamos de los centros de acopio. No podemos seguir, que ayudan mucho con el tema de la pepena en los camiones recolectores o incluso lamentablemente todavía en sitios de disposición final, porque eso no nos está permitiendo superar un 10% de capacidad de reciclaje, cuando en México tenemos muchísima más capacidad. Y perdón, otra vez pongo de ejemplo Guanajuato con tanta industria que tiene allí, realmente todos los residuos provenientes de industria ni siquiera tendrían que estar llegando a disposición final, sino buscar qué otra industria los puede utilizar como material. Entonces, creo que ahí tenemos una gran oportunidad que no debemos dejar escapar. Y lo que comentábamos de negocios de segunda mano, que garantice que sean productos de calidad y negocios de reparaciones que tuviéramos
la posibilidad de certificar a las personas que se van a dedicar a estas reparaciones, o sea, que profesionalicemos todo. Creo que en muchas partes de México todavía pecamos mucho del chambitas y pues si queremos dignificar el trabajo de toda la gente, pues tenemos que ir un paso más allá con las certificaciones. Y las noticias de qué está ocurriendo en México. La Ley de Economía Circular de la Ciudad de México toma mucho de lo que hemos comentado aquí, no así el proyecto de ley que se aprobó en el Senado y se quedó en Cámara de Diputados sin aprobar. Allí lo que se alega mucho es justo que trataron de concentrarse mucho en la parte nada más de residuos sólidos urbanos y entonces parece como una modificación a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en vez de una ley de economía circular. Entonces, pues ojalá que sigan los diálogos en Cámara de Diputados y se pueda pues retomar lo que ya existe en la ley de la Ciudad de México como economía circular. Y también otras que pueden ser novedosas y que tienen que ver con las prohibiciones famosas, tal vez son válidas en ciertas circunstancias. Las tenemos en los extremos, en la península de Yucatán y en la península de Baja California. En específico, les pongo aquí el tema de Quintana Roo. Y Quintana Roo sí introduce un término que se llama responsabilidad extendida del productor. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos habla de responsabilidad compartida, en donde dice que los fabricantes, comercializadores, distribuidores, nosotros como usuarios y el municipio, todos somos responsables. Y la verdad, yo cuando estuve a cargo de la Cruzada por un México Limpio y después como subsecretaria, no veía yo tan mal esta parte, pero la industria, digamos que hizo un pues tomó esto como cómodo y entonces no todos le entraron al tema. Sin embargo, tenemos muy buenos ejemplos, el de las botellas de refresco. Eh, la industria refresquera y de agua carbonatada ya tiene, yo creo que ya está por cumplir 20 años, que hizo una organización que se llama ECOSE y a través de ellos empezaron a copiar de manera más ordenada las botellas de PET. El volumen de botellas de PET que se recuperan en México para reciclaje está prácticamente al mismo nivel que Europa. Eso, por un lado, pues nos debe poner orgullosos. Por otro lado, es preocupante porque somos el segundo país consumidor de refrescos en el mundo. Pero digamos que de esa fase de acopio a generar negocios para el reciclaje costó trabajo. Coca-Cola impulsó la creación de 2 fábricas de botella a botella, las 2 están en el Estado de México, una en Lerma y la otra en Toluca. Esto quiere decir que de las botellas de PET que se acopian después de un lavado, triturado y se vuelve resina, eh, tienen la oportunidad de volver a hacer botellas que contengan bebidas. Sí tienen que pasar una certificación de grado alimenticio, pero ha sido exitosísimo. Ya están pensando en una tercera planta, me parece que en San Luis Potosí. Entonces, son ejemplo mundial y de repente son de esas buenas noticias de México que no se cuentan. Pero puede tener otros usos el PET, por ejemplo, brochas para pintar paredes, la fibra se puede hacer con fibra de PET, o sea, hacer como súper delgadito los hilos y similar a que fuera, no sé, pelo de gato o lo que fuera, para estas brochas o rodillos también. Se hacen también cobertores. Entonces, realmente lo que nos hace falta en México son incentivos para el reciclaje, el verdadero reciclaje, es decir, esa tecnología que nos permita
que los residuos puedan volver a ser utilizados como materia prima. Entonces, ese es como el gran reto. Y bueno, pues yo lo dejaría aquí para dar oportunidad a que platiquemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, y un doble agradecimiento por tu participación y tus siempre pertinentes aportaciones, y más, dada tu condición de salud, te agradecemos doblemente el esfuerzo. Y bueno, en este momento abriríamos la sesión para si alguno de nuestros participantes quisiera hacer uso de la voz para plantear alguna pregunta, algún comentario. El escenario es ahora de la audiencia. Solo me gustaría, porque creo que dejé inconclusa la idea. Esto del PET, lo que les quería decir que es el ejemplo en donde la industria sí quiso ser sujeto de responsabilidad extendida, aunque fue de manera voluntaria, pero ellos mismos se hicieron cargo del acopio de las botellas de PET y pues lograron hacer toda una cadena de valor. Entonces, el resto de la industria habla uno de responsabilidad extendida del productor y se apanica. Entonces, la cuestión está entre si nos vamos a quedar en responsabilidad compartida o responsabilidad extendida, en donde recae más en las empresas este impulso para que se acopien los residuos que puedan ser reingresados al reciclaje. Y en el caso de Quintana Roo, lo interesante es que ellos le dijeron a las empresas, no todos van a ser sujetos de responsabilidad extendida, pero de aquellos residuos que nos representan un grave problema por nuestras islas y por nuestra biodiversidad, sí lo van a hacer. Entonces, más bien allí lo que se ha visto es que la cerveza se vende preferentemente en latas de aluminio porque tienen un valor para el reciclaje natural, y no en vidrio, porque nadie quiere el vidrio. Entonces era un gran problema para Quintana Roo ver qué hacía con el vidrio, sobre todo en sus islas, y entonces con esta legislación metiendo el término de responsabilidad extendida del productor, lograron hacer ese cambio. Ya, ahora sí, ya, gracias. Al contrario, gracias. Bien, si alguien desea hacer uso de la voz. Adelante, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Quiero felicitar en primer lugar a los organizadores del Colegio de Municipalistas, por llamarlo de alguna manera, desde la perspectiva del derecho. Felicito a la maestra porque ahora que nos ha dado una visión, eh, yo dijera, muy integral del concepto de economía circular. Nosotros en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hemos desarrollado y estamos trabajando en una línea de investigación precisamente para ir estructurando un verdadero derecho económico circular, ¿sí? Que tiene que ver con los problemas que insinuó, obviamente, la maestra, que tienen que vincularse, obviamente, a instrumentos de política pública. Y para eso está el derecho, precisamente. Y entonces, la maestra planteó el problema de este concepto de responsabilidad extendida o responsabilidad compartida. Problemas de, en vez de ser propietarios que nosotros traemos desde el derecho romano, las categorías del derecho de propiedad muy acendrado, culturalmente diría yo, en transformarnos en usuarios
de estos productos, ¿ya? Y luego, la idea nuestra también en el instituto es que discutimos y nos integramos con los ambientalistas, con el derecho ambiental, es de que nos preguntamos dónde se generan los residuos que están contaminando y que están afectando a la naturaleza. Entonces, llegamos que el sistema productivo, conceptualmente, el que vivimos es el de la economía lineal, en donde tenemos la cultura de extraer, procesar, comercializar, usar y basura. Y ahí en esa cadena, para esta cultura de la economía lineal y su derecho que va legitimando todos estos pasos, ¿sí? El relleno sanitario, el destino final, es la gran solución para resolver el problema. Por eso que nosotros planteamos que hay que empezar a discutir, obviamente a nivel académico, conceptual, ¿sí? Esta economía lineal, que es la que está dañando a la naturaleza, transformándola a la economía circular, que hay que mirarla no como una sanción a los actuales productores, no, el ecodiseño es una cuestión previa que la contempla nuestra ley del 2003, ¿sí? En donde se prevé qué tipo de residuos se van a generar con X producto que yo estoy elaborando. Entonces, aquí viene el problema y con esto termino, primero felicitar y segundo, plantear que los efectos tan bien planteados por la maestra tienen una causa mediata, si ustedes quieren, para que no se asusten los productores, ¿sí? En el sistema de economía lineal que nosotros mismos como consumidores lo fomentamos en lo que se llama precisamente la obsolescencia programada, que es lo que hay que eliminar absolutamente de nuestros usos y costumbres. Muchas gracias, felicito. Muchas gracias, doctor. Sandra, no sé si quieras hacer algún comentario sobre el comentario del doctor Bitker. Gracias. Bueno, sí es muy importante esta parte de poder tener pues diálogos que nos lleven al diseño de las políticas públicas y también no dejar de lado el diálogo con la propia iniciativa privada para ver qué realmente tiene que ser a través de instrumentos normativos y qué puede ser condición de mercado, pero que a lo mejor ellos acaben como reconociendo que es importante estos cambios, como lo que les comentaba, esta parte de la reducción de la huella de carbono para seguir exportando. Entonces, pues sí, una parte muy importante es la energía limpia, pero otra parte tiene que ver también como el análisis de ciclo de vida de sus productos. Es decir, vamos a suponer un auto fabricado en Guanajuato, se despieza completamente en el análisis de ciclo de vida y de cada una de las piezas se analiza cuál es el origen del material de cada una de las piezas. Entonces vamos a suponer que algún material se sigue trayendo pues de regiones muy lejanas a México y eso le está cargando muchísimas emisiones de gases de efecto invernadero al producto final. Entonces a lo mejor habrá que buscar nuevos proveedores o nuevos productos menos contaminantes y creo que todo eso merece más como trabajo directo con la iniciativa privada que a partir de políticas públicas. Claro, las normas, las antes normas oficiales mexicanas pueden tener también esa función, pero bueno, la práctica nos dice que hacer una norma oficial mexicana, si todo fluía perfecto en los años en los que me tocó a mí ser subsecretaria, nos llevaba año y medio.
Y la verdad es que pues ahorita que tenemos, por ejemplo, la oportunidad de nearshoring, pues no tenemos año y medio para una norma. Imagínense cuántas normas más vamos a utilizar. Entonces, sí es necesario generar también estos diálogos desde la perspectiva del interés de la iniciativa privada y cómo lo van a abordar. Gracias, Sandra. Pidió el uso de la voz nuestro presidente fundador, Rubén Fernández. Adelante. Gracias, Fidel. Gracias a todos. Hola, Sandra. Otra vez que nos vimos en la mañana en Naucalpan. Yo creo que uno de los enfoques que podemos dar a esta charla es es decir, para efectos de procurar concretarla lo más posible en términos de eficacia, es ver qué acciones pueden echar a andar los gobiernos municipales en torno a las preocupaciones que plantea Sandra, ¿no? Es decir, podemos quedarnos con la preocupación instalada o podemos hacer algo a partir de eso. Entonces, a mí me resulta siempre muy atractivo pensar en el gobierno municipal como el principal o uno de los principales generadores de residuos, consumidores de combustible, productores de llantas de desecho. Hay un montón de cosas que los gobiernos municipales hacen por sí mismos. Por ejemplo, seguramente el gobierno municipal, fuera de los 50 municipios más grandes del país, seguramente el gobierno municipal es el principal consumidor de todo, de combustible, de vehículos, de computadoras, de muebles, de papel, de botellas de PET para el agua. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno municipal? Puede implementar algunas acciones a través de su facultad reglamentaria para autorregular su rol en algunas facetas de su desempeño. Primero, como consumidor, ¿no? Entonces, el gobierno municipal puede, a través de la reglamentación municipal, establecer, por ejemplo, en su regulación, principios de compras verdes, por ejemplo. Entonces, el municipio no puede comprar botellas de PET cargadas de agua. Tiene que comprar alguna otra cosa que se le parezca, si es que va a comprar agua, que no genere PET. Es una prohibición institucional que se pone así mismo el gobierno. La otra es el rol que el gobierno municipal ejerce sobre la comunidad, vamos a decirlo así, en su perspectiva de regulador. Imagínense ustedes, seguramente ya hay mucho al respecto y seguramente Guanajuato, donde ustedes tienen mayor experiencia, puede decir mucho al respecto, es que en el rol del gobierno municipal como regulador, por ejemplo, de los asentamientos humanos, puede incidir en establecer algunas condiciones para los nuevos desarrollos en materia ambiental y en materia de reuso de aguas grises y una serie de cuestiones. El tercer eh, rol, digamos, que el gobierno municipal en el que puede incidir es en tanto proveedor de servicios. El gobierno municipal provee servicios a la comunidad, provee el servicio de agua, provee el servicio de recolección de basura, provee el servicio de seguridad y pudiera el gobierno municipal prestar esos servicios con criterios ambientalmente aceptables, permítaseme la expresión, ¿no? No estoy inventando yo esto. Yo me acuerdo que hubo hace algunos años, quizás 20 años, hubo un esfuerzo de la Unión Europea de una alianza del clima, así se llamaba, era un esfuerzo de la cooperación alemana, si no me falla la memoria, que estuvieron documentando qué es lo que estaban haciendo las ciudades europeas en particular en torno al clima. Y se hizo un documento interesante de experiencias exitosas que pudiéramos de alguna manera, Fidel, lo dejo ahí en la mesa, sugerir alguna suerte de actualización. Vamos viendo qué recomendaciones pudiéramos hacer desde el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas de medidas regulatorias concretas de los gobiernos municipales mexicanos en favor de las preocupaciones que ha dejado Sandra, ¿no? Es decir, y con esto termino, mientras son peras o son manzanas en que la industria asuma su responsabilidad, como lo hizo la industria refresquera, nosotros podemos empezar por asumir la nuestra, ¿no? La nuestra como gobiernos municipales. Es cuanto, gracias por su atención. Muchas gracias, Rubén. Sandra, no sé si quieras complementar la intervención de Rubén. Sí, de hecho, las compras públicas son una de las recomendaciones
principales que se hacen para poder avanzar hacia producción y consumo sustentable o economía circular. Sí, es un punto muy, muy importante. Entonces, hay ciudades que han hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, Hamburgo, al interior, es estado-ciudad. Solo Hamburgo y Berlín tienen esta característica, es decir, que son tan grandes que pues casi son como un estado, pero son una ciudad, y entonces en Hamburgo está prohibido el consumo de cápsulas de café, ¿no? Y sí fue como un gran impulso para el cambio de cultura del consumo de café en esa ciudad. Entonces, sí, la otra parte pues está en los reglamentos de construcción para el reciclaje, y pues algo que causa mucho escozor, pero el tema de estacionamientos. Los estacionamientos son tierra ociosa la mayor parte del tiempo. Entonces, y bueno, y los propios coches, ¿cuántas horas los tenemos estacionados? Y para un servicio que nos dan de 1 hora o 2 horas para el transporte. Entonces, híjole, sí, un tema. A mí me impresionan mucho estas fotografías de los highways de California, y entonces muchos preguntan, ¿y tú qué piensas cuando ves eso? ¿No? Y además con el embotellamiento ya son 18 carriles, entonces, pues que aumenten 2 carriles, ¿no? Para que ya no haya congestionamiento. Y yo lo que pienso es un desperdicio de recursos materiales impresionante. Entonces, las ciudades no están obligadas a proporcionar estacionamiento en la calle. Eso es súper importante que lo asimilemos. Y bueno, lo vivimos nosotros en Naucalpan. Hay muchísimos fraccionamientos que no tienen posibilidad de estacionamiento en la calle por cómo fueron diseñados. Y se ha vuelto un problema porque la gente quiere estacionarse en la calle, pero no puede porque todos son entradas de casas, y entonces se suben a las banquetas y se hace un desorden. La realidad es que hay ciudades como Bogotá en donde tajantemente han dicho los gobiernos municipales: no tenemos obligación de darle un lugar de estacionamiento a tu vehículo en la calle, como si tampoco tuviéramos un lugar en la banqueta para tu lavadora si no tienes dónde ponerla dentro de tu casa. Y el problema de los reglamentos de construcción en el Estado de México y en muchas ciudades del país es que exigen lugares de estacionamiento por casas, cuando hay pues gente que ni siquiera tiene auto. Eso se vio mucho en las ciudades Bicentenario en el 2010, que pues de una superficie de 60 metros cuadrados para construir, pues tenían que ocupar 16 metros cuadrados para vehículos, cuando la gente no tiene los vehículos, pero el reglamento de construcción lo obligaba. Entonces, ese es un tema, un gran tema, y viéndolo desde uso eficiente de recursos, nos puede dar mucha luz de por qué tenemos que cambiar las políticas de estacionamientos en la calle. Gracias, Sandra. Alberto Cifuentes había levantado la mano. No sé, Alberto, si sigas todavía con el interés de participar. Adelante. Era una cosa muy sencilla, pero que me hizo caer en la cuenta, Sandra, ahorita que la escuchaba. Lo más que no tengo a la mano toda mi colección de gafetes que se usan solo un momento, que se utiliza muchísima tela, que se utiliza plástico y que se usa 2-3 horas por evento. Y creo que es una buena observación. De hecho, se lo comenté a la secretaria de Medio Ambiente en la última ocasión que coincidimos, pero yo más le mostré, le dije, mira, esto costó por lo menos 100 pesos en el de la agroalimentaria. No, la última fue acá en un evento de Planet Youth, y ya no sirven. Y tela de calidad, todo lo que implica el herraje, el plástico,
pero tengo la colección acá arriba que ahorita no me puedo mover de aquí, pero son como 50 y que dices, es un monumento al desperdicio esos gafetes, que habría que hacer alguna iniciativa en ese sentido para empezar a concientizar. Yo creo que por ahí podríamos empezar si explicáramos por qué no se pueden ya dar gafetes y quienes asisten a las comisiones caerían en cuenta de esto que está diciendo Sandra a un nivel micro, pues, pero que de allí genera mucha conciencia. Y por último, Sandra, bueno, hiciste referencia al plan Guanajuato 2050. Ya, entonces, yo tampoco lo he leído, pero ahorita que te escucho me da la idea de leerlo. ¿Habría algún apartado especial donde revisar si se atendió las inquietudes que nos comentaste de recursos a futuro? Ajá. Pues mira, lo estuvimos platicando muchísimo durante los 3 años anteriores con desarrollo económico. Entonces, yo creo que Alejandro Hernández sí tenía como muy clara la película y también, se me fue el nombre de Salas, de Froilán. Creo que los dos subsecretarios tenían como muy clara la película y además los equipos de la SMAOT también sabían que una de las huellas importantes que podíamos dejar como secretaría en este sexenio era incidir con el tema de uso eficiente de recursos en el Plan Estatal de Desarrollo. Entonces yo espero que sí lo hayan logrado. Gracias. Carla Ivette López, adelante, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Ah, este, pues muchas gracias por la presentación. Tenía muchas ganas de escuchar a la maestra Sandra. La conocí acá en Guanajuato y es un gusto, la sigo mucho, muy de cerca. Me gusta mucho lo que platica y la verdad todo el conocimiento que tiene, la respeto muchísimo a la maestra. Y me da mucho gusto que nos hable de economía circular de una forma tan sencilla, porque al momento de que nos hablan también de economía circular, pues nos vinculan a todos, como ella bien lo dijo, con el tema de los residuos. Yo actualmente estoy en la vicepresidencia de Medio Ambiente de la Cámara de la Industria de la Construcción aquí en el estado de Guanajuato. Entonces, ahorita traemos un dilema con el tema de los impuestos ambientales. El tema de los impuestos ambientales, por ahí ya hemos tenido varias capacitaciones también, aquí en el estado, a través del SATEC, a través de diferentes, asociaciones o grupos. Hace poquito tuvimos un foro de obra privada, a través de la CEMIC y vino una doctora que es ponente, vino como ponente, se llama Fabiola Colmenero, y ella nos hablaba acerca de que en Europa se buscaban incentivos en lugar de impuestos, porque ella lo que nos explicaba un poquito es que al final de este ciclo del tema de los impuestos hacia los generadores, pues era un tema de impuestos que iban a terminar pagando los propios ciudadanos. Entonces, nosotros como contratistas, como constructores, pues estamos todavía como en ese discurso de quién paga al final los impuestos, ¿no? Porque a nosotros nos indican dónde disponer, más no somos nosotros, como ahorita lo mencionaban, los propietarios. Entonces, pues ahí tenemos ahorita ese dilema. Me gustaría saber su opinión y en otro tema también de lo que ahorita nos hablaba, estuvimos en una conferencia la semana pasada con el director de planeación del Instituto de Planeación de León y él nos hablaba mucho acerca de la planeación del municipio de León y nos hablaba ya de movilidad sustentable, del tema de ordenamiento territorial, pero vemos ahí como una desarticulación con la Dirección de Medio Ambiente del municipio.
Entonces, como que no encontramos la estructura institucional para que se hable de una economía circular. Ahorita la SMAOT pues va a abrir una dirección que es la de ciudades sustentables, pero sí por ahí no sé qué comentario nos puede dar respecto a esta estructura institucional que los municipios tienen y que aún le falta. Muchísimas gracias, Carla. Un gusto saludarte. Bueno, nos pones varias cosas importantes. La primera es quién es el propietario de los residuos. Eso es también un tema que puede levantar mucha polémica, sobre todo cuando se habla de aprovechamiento, incluso en el aprovechamiento de biogás en los rellenos sanitarios. Sí, llegó a ser un gran tema cuando se habló del aprovechamiento del biogás en Bordo Poniente, aquí en Ciudad de México y sus municipios conurbados, porque el Bordo Poniente recibía la basura prácticamente de toda la Ciudad de México, pero físicamente estaba en el Estado de México, pero esos terrenos pertenecían a la Conagua. Entonces decían, bueno, ¿y quién va a ser el propietario de ese biogás? Entonces, sí es también un tema de análisis legal, me parece. Con respecto a los impuestos por generación de residuos, yo creo que pues puede encontrarse el incentivo para dejar de producir residuos. A lo mejor en la industria de la construcción puede llevar algo más de tiempo, pero hay ya muchísimas buenas prácticas en el mundo con respecto al reciclaje. Pero déjenme comentarles que en mis visitas a los sitios de disposición final, prácticamente tiraderos a cielo abierto en Guanajuato, era impresionante ver cómo había rollos de tela o de vinil, como si los hubieran levantado del estante de telas parisinas y los fueran a arrojar ahí al basurero. La verdad, yo como ingeniera industrial, yo decía, bueno, ¿qué jefe de producción deja salir ese material de planta a la basura? Si fue un problema de planeación de la producción, malo. Si lo compraron malo. O sea, realmente no entiendo cómo muchas plantas productivas pueden llegar a generar esos residuos porque ni siquiera se están dando cuenta de que están gastando mal su dinero. Entonces, creo que este impuesto puede ayudar a que haya más atención en el tema de qué es lo que realmente se está generando como residuo. Entonces, creo que sí, aunque sea un impuesto, creo que al final sí va a ayudar para que se revierta esta tendencia de sacar todo de planta como si fuera un residuo y no tenga esa caracterización, sino que son materiales que pueden ser reingresados a procesos productivos. Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra al doctor Víctor, si me permiten, nada más voy a hacer un breve comentario sobre el tema de los impuestos ecológicos en Guanajuato y específicamente el que está relacionado con la disposición de residuos de manejo especial. Está diseñado para, en teoría, estimular el reciclaje, es decir, al final lo que se va el motivo del pago del impuesto es la disposición final del residuo, lo que implicaría que cualquier otro destino, incluyendo reciclaje o coprocesamiento, pudiera quedar exento. En el diseño me parece que quedó bastante consistente, pero ya la implementación está poniendo de manifiesto algo que era a luces vistas, sin embargo no estaba totalmente reconocido, y que es el fenómeno de irregularidad en el sector del reciclaje. Muchos de los recicladores siguen siendo unidades económicas sin regulación y consecuentemente sin la capacidad de otorgar lo que la ley de Hacienda estatal pide, que es el manifiesto de entrega, transporte y recepción. Un documento administrativo que solo pueden expedir quienes están en el proceso formal
de aprovechamiento de materiales, y creo que el gran reto en este momento para la implementación de este impuesto, específicamente en Guanajuato, pasa necesariamente por una política pública que estimule la regularización de los centros de reciclaje para poder ahora sí cubrir el propósito del diseño del impuesto, porque de lo contrario, ahí hay un eslabón que no está del todo fortalecido y pudiera romper la cadena completa. Y bueno, ahí dejo mi comentario. Doctor Bitker, adelante, por favor. Rápidamente, dos ideas. Una, en cuanto a las compras de gobierno, ahí hay una tarea interesante para los municipios. No sé el monto, ignoro absolutamente el monto de las compras que hace el municipio, porque en este campo de la compra de gobierno hay experiencia muy interesante. En Brasil, por ejemplo, la compra de perecederos o alimentos, ¿sí? Los que participen deben tener como mínimo un 30% de alimentos locales del territorio municipal respectivo, para evitar precisamente la transnacionalización que simplemente arrasa con los pequeños y medianos productores en las localidades en concreto. Y lo otro, también algunos han planteado a nivel municipal unos requisitos mínimos de circularidad, ¿sí? Para los que participan en esas compras de tipo municipal. Y segundo, a mí me extraña que solo se use el modelo Guanajuato, que parece que es exitoso, al parecer, pero no se menciona nada de Querétaro, por ejemplo, que Querétaro tiene una ley de economía circular muy avanzada. Yo dijera que es la más cercana a lo que pudiéramos llamar la legislación más progresista de la Unión Europea. Pero como en estos temas también los intereses muchas veces desvirtúan, está el antimodelo, que es una ley de economía circular de Oaxaca, ¿sí? En donde, fíjense ustedes, lo más original es que se autorizó, y se llama economía circular, se autorizó para que hay que nombrar las cosas como son, lamentablemente. El grupo Coca-Cola FEMSA pudiera obtener un subsidio para incinerar todos sus envases. O sea, afortunadamente parece que la ley está amparada, porque no puede ser eso que se hable de economía circular para hacer negocios absolutamente, yo dijera en este caso, inmorales, porque la incineración es lo que más efecto, gases de efecto invernadero provoca. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos modelos interesantes. Querétaro, ¿sí? Tenerlo a la mano, y la ley o proyecto de ley, ojalá que no se publique, de Oaxaca. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, tiene toda la razón. Querétaro ha estado trabajando mucho en el tema. Yo diría que sí va por delante del propio Guanajuato. Digamos que en Guanajuato como que les gusta tomarse más tiempo en tener todos los hilos controlados, y en Querétaro son como más atrevidos y entonces dan los pasos y van construyendo en la marcha. Entonces, sí, tienen un sitio web de economía circular donde están mostrando ya los negocios que son ejemplo en uso eficiente de recursos y economía circular. De hecho, antes de entrar a Naucalpan, trabajé para la GIZ, dos ejemplos de buenas prácticas de uso eficiente de recursos, y uno fue de Querétaro, el renovado de llantas. El renovado de llantas, sobre todo de camión, de carga y de pasajeros, se puede solamente raspar el 30% de lo que es el dibujo, y se restituye esa banda, y entonces el 75% de la llanta que tiene todavía utilidad se puede usar hasta 4 veces.
Entonces es un tema de uso eficiente de recursos muy bueno. En Estados Unidos casi el 100% de las llantas pasan a renovado, y aquí en México estamos todavía como en el 40%, entonces hay todavía un buen margen de crecer ese negocio. Entonces, sí, coincido con usted, Querétaro está a la vanguardia. Bien, muchas gracias. No sé si haya alguien que desee hacer algún otro comentario, alguna otra intervención. Si no es así, Sandra, te reiteramos el agradecimiento por tu charla, por tu disponibilidad, eh, por tu esfuerzo en condiciones de salud retadoras. Te vamos a dejar ya descansar la garganta para que puedas recuperarte mejor. Y bueno, ya de lo único, lo único que nos resta es otorgarte un reconocimiento, ya te lo haré llegar en su oportunidad, Gracias. en el que el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas te otorga este reconocimiento por tu destacada ponencia Economía Circular en las Ciudades, impartida en Diálogos Municipalistas, Seminario Interdisciplinario sobre Gobiernos Locales, otorgado el día 12 de diciembre de 2023. Reitero nuestro agradecimiento, Sandra, a ti y a todos las personas que nos tuvieron la confianza de sumarse. Particularmente quiero reiterar el agradecimiento al doctor Jorge Bittker, investigador emérito de jurídicas de la UNAM. Doctor, muchas gracias por habernos confiado su participación. Cuente con el Colegio Nacional de Abogados Municipalistas en cualquier otro proyecto que considere que podamos serle de utilidad a usted y al instituto. Transmita también nuestros saludos a todo el gremio de investigadores de jurídicas de la UNAM. También estuvo, ya se retiró pero estuvo en buena parte de la sesión el doctor Carlos Gazden, también un destacado impulsor de los gobiernos locales. Y bueno, sin más que agregar, les reitero el saludo por parte del colegio, y aprovecho también la oportunidad para desearles unas felices fiestas y un muy feliz, muy próspero año 2024. Estaremos recuperando estas sesiones el día 9 de enero. Es nuestra siguiente sesión del seminario. El tema es democratización y autocratización en América Latina, un tema para abrir año electoral, así es que será harto interesante, y de hecho la moderación en esa oportunidad la llevará nuestro presidente fundador Rubén Fernández. El ponente será el doctor Armando Chaguaceda, de la Universidad Veracruzana. De nueva cuenta, muchas gracias y que tengan todos una muy buena tarde. Un gusto, un abrazo, estén muy bien. Bye bye. Un gusto, Saludos, Gracias. Sandra, muchas gracias por la doctor Alberto, exposición. un gusto saludarte. Nos van a